Bienvenida o bienvenido al podcast Eres tu propia medicina. Mi nombre es Josefa y en el episodio de hoy vamos a hablar lo que es la felicidad. Como médico me formaron para ver síntomas, para ver signos, para ver defectos, desbalances, desequilibrios, enfermedades al fin y al cabo, y desde ahí tratar a la persona. Entonces todo el foco estaba dirigido hacia la enfermedad. Pero me pregunto, ¿qué pasa si redirijo toda mi atención y mi energía hacia lo opuesto, que es el bienestar, la salud, la felicidad, y no a través de la enfermedad, sino que simplemente dirigiéndome hacia qué es realmente todo eso, que pareciera tan etéreo, con poca información tenemos respecto a eso? Creo que sabemos muy bien definir lo que es una enfermedad, pero la felicidad, ¿qué es? Y pareciera como si fuera utópico. Entonces vamos a profundizar en este tema hoy día. Antes de partir, quería decirte que yo no soy particularmente una persona optimista, que confía en otras, que es súper bondadosa, súper humilde y generosa. Por el contrario, no era así. O sea, era lo contrario, perdón. Y con el tiempo lo he trabajado porque me he dado cuenta que ser alguien pesimista, desconfiada, no es alguien que a priori le va a ir bien en la vida. Ir bien me refiero a disfrutar, a ser feliz. Me perdí muchos años de mí misma intentando complacer, agradar a otros, intentar ser feliz a través de la opinión o la visión de otros, lo cual hoy tengo por sentado que es el camino de la infelicidad y la depresión, como me dio a mí en su tiempo, porque finalmente cuando uno busca complacer a otros constantemente o busca la aprobación de otros constantemente, te pierdes a ti, porque tienes el foco puesto afuera y no adentro. Y cuando uno decide ser feliz, creo yo que lo principal es rescatarte a ti. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero yo? ¿Con qué vibro? ¿Con qué siento? ¿Con qué pienso? Y que no sea algo tan espiritual. ¿Ah? Yo pasé por esa época de ser demasiado mágica o demasiado, quizás ahí el bypass un poco espiritual, con ego espiritual un par de años atrás, y me doy cuenta de que la vida es mucho más simple, ¿sí? La espiritualidad nos ayuda a resignificar muchos conceptos, pero también hay muchos otros conceptos limitantes. Entonces vamos a intentar poder unir estas dos cosas que parecieran ser totalmente opuestas, como este mundo más espiritual o este mundo más onírico, utópico, y lo que es vivir en la tierra en un cuerpo humano, que tiene sus reglas, y a mí me encanta eso. Me fascina entender cómo se comporta en el cuerpo todo esto. Yo puedo decir, es que uno puede tener una vida sin miedo, pero mi amor, si yo te pongo un acantilado y te pongo a ver de ahí hacia abajo en caída libre, te va a dar miedo porque es una reacción del cuerpo. Yo sé que hay gente que dice que no existe el miedo, pero yo ahí, dado mi visión del cuerpo humano, digo, bueno, es algo natural que te impide morir, ¿no es cierto? Tu cuerpo humano es mortal, tu ser es inmortal. Bueno, no voy a seguir por esa vereda porque me voy a ir muy, muy lejos, pero sí quiero incentivar, o sea, indicar que en este mundo nadie nos enseña a ser felices, nadie nos enseña a ser auténticos, nadie nos enseña a ser plenos. Y uno tiende a sentir culpa por no ser feliz o por no ser uno mismo o por ser uno mismo o cualquiera de sus variantes. Pero bueno, ahí la invitación es a salir de ese modo de víctima o ese modo de sentirse culpable o esconder algo que no te gusta, porque nadie sabe realmente. Creo que estamos aprendiendo y recién le estamos dando un foco y la importancia que requiere y que necesita nuestro bienestar, nuestra felicidad para todo. O sea, no solamente para ser saludable y estar bien a nivel físico y mental, es para poder trabajar en lo que amas, tener relaciones de calidad, tener una sexualidad sana, tener amistades, tener proyectos, tener sueños, o sea, tener una vida finalmente plena. Creo que todo va tan enlazado que da lo mismo de qué parte te agarres, vas a llegar siempre a lo mismo, a tu interior, a ti. Ahora, quiero dejar muy en claro
que no es que tú seas naturalmente pesimista, desconfiada, no es esa tu real esencia, ¿ya? Dada nuestra historia de vida, es que uno empieza a comportarse de esa forma. Cuando uno tiene un ambiente en el cual no se siente seguro, que es lo que he hablado más en los capítulos anteriores, cuando uno siente que no puede ser uno mismo en este mundo o que no es aceptado, o un sinfín de cosas, quizás eres más sensible y sientes rechazo más fácilmente, es que uno toma esta actitud o esta forma de enfrentar más negativa o pesimista. Pero quiero que entiendas que no es que seas tú así. El ser, como por definición, es optimista, es positivo, ¿sí? Estamos como en el lado opuesto porque estamos como de cierta forma atrapados en nuestra dimensión animal, esta dimensión que está en modo supervivencia. Personalmente, ¿qué fue lo que yo hice para poder sobrellevar mi vida o mi forma de ser? Mucho fue irme a la mente, ¿sí? Fantaseaba escenarios, me imaginaba yo teniendo amigas o amigos, me imaginaba teniendo novios, me imaginaba, no sé, cantando, bailando en el colegio, que todos me admiraban. Me imaginaba una serie de escenarios, millones de todos los posibles habidos y por haber. Y también vivía a través de la pantalla. En ese entonces no existía el celular como lo vemos ahora, sino que más que nada era la tele. La tele a través de teleseries. Vi mucho Rebelde, Rebelde Way, High School Musical y una cantidad de series que me hacían de cierta forma vivir a través de ellos. Pero todo eso era mental, porque físicamente no lo estaba viviendo con alguien más. Estaba yo aislada en mi pieza, en mi cuarto, imaginando o viendo esto. Y eso viene de finalmente una forma de afrontar mi vida y la vida en que está vista hoy en día. Tenía mucho miedo a sufrir, mucho miedo a ser herida y más que miedo, saben que era pánico. Era pánico, era como no quiero sufrir. Ya tengo suficiente con mi cabeza. De hecho, al otro día estaba pensando de esta falsa ilusión de que si yo me hacía auto-bullying o si yo me trataba mal a mí misma, entonces nadie más me iba a tratar mal. Lo cual quizás suene tonto, pero en mi cabeza sonaba muy inteligente. Como, si yo me hago daño a mí misma, nadie más me lo va a hacer. Prefiero hacérmelo yo que alguien más. Bueno, y todo esto que yo siempre digo que la mente es una loquilla, porque la mente lo es súper loca, o sea, uno no sabe cuántas cosas están guardadas por ahí, uno no tiene idea qué fue lo que vivió realmente, solamente se acuerda de cómo lo interpretó, y si es que, ¿no es cierto? Y aquí quiero engancharme para decirles mi gran interrogante de la vida, que fue también otra forma de enfrentar mi situación de vida, y es cuando pase esto, voy a ser feliz. Cuando ocurra esto, voy a ser feliz. Cuando tenga 16, voy a ser feliz. Y esa felicidad venía empaquetada como, o sea, si tú a la felicidad la hacías como doble clic, era tener un novio, doble clic ser profesional, doble clic ser buena en lo que hago, doble clic ganar algo. Entonces, cuando tenga X edad, voy a hacer esto. Cuando pase esto, voy a ser feliz, voy a ser feliz. Eran como supuestos, 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 supuestos. Y ahí me quedé atrapada mucho tiempo, sobre todo porque personalmente en mi vida tuve un periodo como de estancamiento súper importante. Yo creo que fue en la adolescencia, cuando decidí dejar de vivir la vida, porque tenía mucho miedo. Y ya en la carrera, que fueron 7 años de medicina, fue ya objetivamente imposible de vivirla tanto, porque realmente había demasiado que estudiar. Entonces ahí con mayor fuerza se fue asentando él, cuando tenga 20 va a pasar esto, cuando tenga 30 va a pasar esto y voy a ser feliz. Todos estos supuestos que se fueron como una bola de nieve agrandando, 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 agrandando. Y como estaba tan lejos de ese ideal para mi mente, yo de verdad soñaba muchísimo y me entusiasmaba muchísimo y me autoengañaba muchísimo. Yo genuinamente sentía que cuando alcanzara X iba a ser feliz. Realmente era como que, si bien
era imaginación. Obviamente que la mente crea todos los mecanismos internos en el cuerpo para sentir esa emoción. Y de hecho, esta es parte como clave para poder manifestar. Tu mente está todo el tiempo creando la realidad y creando un impacto en tu cuerpo. Entonces mi mente imaginaba este tipo de cosas, este escenario fantástico, tipo princesa de Disney. Y cuando se iba a hacer realidad, ahí sí sentía en todo mi cuerpo la felicidad y luego se iba. Pero sí me daba cuenta que mientras más lejos el sueño, más entusiasmo. Y mientras más me acercaba al sueño, me daba cuenta que ese entusiasmo se iba yendo, como que me iba aterrizando de esta nube fantasiosa a la tierra y me daba cuenta que la tierra tiene ventajas, desventajas, virtudes, defectos, cosas buenas, cosas malas, porque la tierra, lo denso, lo material es así, es dual. Sigo con el tema, me perdí un poco porque me han llamado 2 veces por teléfono, cosas que pasan en la vida real. Y bueno, lo que le estaba diciendo es que estaba esta ilusión de el momento en que pasara A, B, C, D, E, F, G, iba a ser feliz y lo sentía, y a medida que me acercaba, se alejaba ese sueño y venía otro y no era y no era. Era como un pensamiento repetitivo interno que era algo está mal, algo está mal, algo está mal. Ese era como el pensamiento que se repetía en mi mente constantemente. Esto llegó a su punto máximo después de que ya desperté en conciencia, que se llama así, después de que soy la persona que soy ahora, una persona que se muestra públicamente a través de una cámara, sí, pero me muestro públicamente cómo pienso, lo comparto, mis procesos, cosas que yo realmente me imaginaba, o sea, lo imaginaba totalmente inalcanzable. O sea, jamás me imaginé siendo esta versión mía, mucho más empoderada, mucho más resuelta, mucho más auténtica a quien soy realmente. Porque antes no podía ser así. Era como no me permitía ser así. Y ahora sí. Y ahora que estoy siendo del ser y haciendo lo que me gusta, me di cuenta que también se repetía el no, es que falta esto, es que faltan seguidores, es que faltan más cursos, falta más experiencia, falta más conocimiento, falta más inteligencia, falta y faltaba y faltaba y faltaba. Incluso ahora el pensamiento que más me venía a la mente el último mes era, es que no es Santiago, tengo que ir a vivir a otra parte. Y cuando viva en esa otra parte, ahí se voy a ser feliz. Que ojo, esto es súper común que pase, ¿eh? Ojo, el irse a vivir a otro lado para ser feliz. Y yo digo, bueno, ese otro lado te va a traer muchas experiencias y muchos aprendizajes, es indudable, pero no te va a hacer feliz, sino que tú vas a ir construyendo la felicidad porque ya no tienes más excusas para no ser feliz, ¿me entiendes? Me pasó a mí esto, mientras más yo era, que todavía me falta camino, pero mientras más yo soy, mientras más yo hago, mientras más estoy alineada con quién soy y me doy cuenta que no soy soy feliz, o más que no soy feliz, es como no me permito ser feliz, te das dando cuenta de que, wow, quizás no sé qué es realmente la felicidad. Quizás la felicidad es algo que es diferente a lo que suelo o solemos pensar socialmente. Así que este año, básicamente creo que un año partió este viaje, es que ha sido un trabajo tremendamente consciente de sanar cada ilusión, porque la vida en su eterna generosidad me ha reventado cada ilusión que yo pensaba. Por ejemplo, cuando llegue a tantos seguidores, ahí sí que voy a estar feliz. Llegué a esa meta, lo superé por creces, sigo igual. Ha sido simplemente trabajo de resignificar, bajar ilusiones y ojo, hacer un luto. Esto podría hablar como otro podcast, pero cada vez que uno tiene que abandonar un disfraz, una capa, una carcasa de tu mente, una creencia, creo que hay una parte de luto, creo que hay una parte de tristeza que te da, porque aunque no seas tú, igual le tienes cariño, igual le tienes cariño como a esa versión tuya y te da pena dejarla. Y ahí viene la tristeza que es parte de una emoción que nos ayuda a cerrar ciclos y que muchas veces no nos permitimos sentir tristeza. Y bueno, ahí les puedo hablar como otro episodio de eso. Desde que me di cuenta de que ya esto era como un hecho, de la Josefa siempre pensar que
el momento en que yo llegue a A, voy a ser feliz, el momento en que yo llegue a B, voy a ser feliz, el que llegue a C, voy a ser feliz. Porque de hecho a mí me pasó, o sea, y les digo, yo soñaba con ser la persona que soy ahora. Yo soñaba con ser, no sé, quizás admirada por personas en redes sociales. Quizás antes era más como viajando o siendo bonita, pero hoy soy, entre comillas, admirada por ser yo, por pensar como pienso y por compartir como pienso y por comunicar como lo hago nomás y ya. Y me imaginaba, o sea, era un sueño el poder tener un novio que tengo ahora como lo tengo, que tengo una relación maravillosa, era un sueño. Era un sueño vivir en una casa con un patio y todo, y les puedo decir todo lo que he alcanzado y yo decía, no, esto es un sueño lo que estoy viviendo ahora, pero no se siente como un sueño en un 100%, porque vuelvo a la idea anterior, no sé cómo ser feliz, o estoy aprendiendo, que eso es más lindo, estoy aprendiendo a ser feliz y a la vez me estoy permitiendo ser feliz. De cierta forma, siento como una traición, puede decirse, una traición el ser feliz o tener más o ser más que el resto de mis pares. Siento algo ahí como una resistencia, quizás hay algo de culpa, quizás hay una emoción extraña que me ha costado procesar, pero eso no significa que nunca llegue a hacerlo. Significa que estoy aprendiendo y que la vida está para eso, para experimentar, para aprender, para vivir. Así que me puse a investigar un poco qué es la felicidad para la ciencia. Y aquí lo que más nos habla es la psicología. Creo que de repente son un poquito que se dan vueltas, pero si uno sabe leer y sacar lo justo de la psicología, es súper, súper útil. Entonces viene a charla TED que se llama The Surprising Science of Happiness de Dan Gilbert. Es la sorprendente ciencia de la felicidad, algo así se llama en español, y es de Dan Gilbert. La pueden buscar en un TED Talk, yo lo vi en YouTube. Él hablaba y como que reafirmaba todo lo que dice la espiritualidad del punto de vista científico. Y el punto de vista científico, para quien no sabe, se refieren a estudios. O sea, agarran una cantidad de gente, la dividen en dos. A estos hacen a los otros hacen B y estudian las diferencias en el tiempo y se dan cuenta si esas diferencias son significativas o no son significativas. Y eso es un tipo de estudio, pero hay millones de estudios que se pueden hacer. Pero básicamente es ver cómo se comporta la masa cierta cosa que quieres probar o quieres investigar. Así que él hablaba de que hay como un gran sesgo de impacto, que es como el concepto traducido, que es impact bias, y es que nuestro cerebro tiende a sobreestimar, para más o para menos. ¿Sí? Si pasa algo, yo pienso que ese escenario positivo es mucho más de lo que realmente es, y asimismo, para el escenario negativo, yo pienso que ese escenario negativo es mucho peor de lo que realmente es. Esto es justamente el gran problema de nuestro cerebro humano, nuestro cerebro animal, no animal, es como un poquito más que animal, porque es la parte de la neocorteza. Es la parte más que nada, la corteza prefrontal, que se habla muchísimo de esa. La corteza prefrontal es nuestro gran simulador. Es como que empieza a abstraerse en el tiempo, a fantasear, a imaginar. Todo esto que hace de adelantarse lo hace la corteza prefrontal. Y esa parte de nuestro cerebro es la que sobreestima y cree que ciertos resultados que son aparentemente diferentes, como por ejemplo empezar una relación y terminar una relación, o estar comprometida, soltera, o estar en un trabajo, o estar desempleado, o ganar un premio, o perder un premio, etcétera, estos escenarios que son opuestos aparentemente, hay una tendencia de esta corteza prefrontal de sobreestimar el resultado en duración e intensidad. O sea, voy a repetir la idea. Si es que yo pienso que estar en pareja me va a hacer feliz, este simulador, la corteza prefrontal, va a pensar que esa felicidad es mucho más intensa y mucho más duradera que estar soltera o despechada. Y al revés,
mi corteza prefrontal, este simulador piensa que si yo estoy soltera, despechada o abandonada, qué sé yo, voy a estar mucho más triste en duración e intensidad que el caso opuesto. ¿Y esto cómo lo saben? Que es una sobreestimación porque se estudió a las personas con trauma y se vio a la gente que tenía trauma y a la que no tenía trauma, se siguieron, creo que fueron 3 meses, y se dieron cuenta de que no habían tanta diferencia significativa entre el grupo que tuvo trauma y el que no en su felicidad. Siempre, 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 igual que todo, hay casos excepcionales y casos que no cumplen, pero la gran mayoría. ¿Y por qué sucede esto? Porque tenemos este cerebro que no sabemos cómo manejarlo. Finalmente es eso. Entonces la espiritualidad te da lineamientos, te da indicios, te aporta nuevas creencias para que vayas reprogramando y usando este cerebro de forma óptima, de poder sacarle el máximo potencial. De hecho, la meditación, el yoga, lo que hace finalmente es desarrollar tu corteza prefrontal. Obviamente también el cuerpo y todo, si es mucho más, pero a nivel cerebral es eso. Bien. Y siguiendo con la charla TED Talk, Dan Gilbert hablaba de que la felicidad no es cuando suceden las cosas como tú quieres, que uno tiende a pensar, es que cuando sucedan las cosas exactamente como yo quiero, ahí voy a ser feliz. Ese es el momento en que yo voy a ser plena, porque no tiene que ver con las cosas, no tiene que ver con que suceda exactamente como yo lo imaginé, sino también la capacidad de reinterpretar aquello que quizás yo encuentro que no es como yo quería y lo hago propio, le saco la parte positiva. Entonces él habla de una felicidad natural y una felicidad sintética, pero yo le puse creada, que es que me parece como más bonito el término, natural versus creada. Naturalmente soy feliz porque quería, no sé, ser súper millonaria y soy millonaria, entonces soy feliz porque justamente la realidad concuerda con lo que yo quiero. Pero esa felicidad no es de mejor calidad o no te hace más feliz que aquella que tú creas cuando las cosas no son como tú esperas. O sea, a pesar de que tú tengas las expectativas de, no sé, de tener mucho dinero y no lo tienes, tú igualmente puedes resignificar eso y sacarle lo positivo, las ventajas, las oportunidades, los aprendizajes, las bendiciones de aquello que quizás en principio no te guste tanto. Y tanto como si las cosas suceden como tú quieras o las cosas las tuviste que resignificar para que te gustaran, entre comillas, la felicidad es la misma. Eso es el resumen de lo que decía él en su charla TED Talk. Y lo encontré muy, muy bonito porque finalmente se une nuevamente la ciencia con la espiritualidad. La espiritualidad te dice todo el tiempo, desidentifícate o deja de juzgar, acepta, abraza, ama, que es como lo mismo, pero a un nivel más sutil, quizás más etéreo. Y además es justamente lo que dice la doctora Marian Rojas Estapé, que es esta psiquiatra española que a mí me encanta. Y ella siempre dice que la felicidad no es lo que te pasa, sino cómo interpretas aquello que te pasa. Entonces muchas veces, yo soy una de ellas, somos personas que nos acordamos de lo negativo del pasado, porque interpretamos hechos neutros, porque todo es neutro, eso es espiritualidad, y también ciencia, todo es neutro, pero uno le da la interpretación. Entonces, frente a este hecho que pasó en mi infancia, por ejemplo, en mi adolescencia, yo lo interpreté de forma negativa porque era lo que pude hacer en ese momento. Y me quedo atrapada en esa interpretación y no me doy cuenta de que es simplemente una interpretación de mi mente. Pero si yo me desidentifico de esa interpretación o, dicho de otra forma, reinterpreto lo que ocurrió, yo puedo ser feliz. Así de simple. Siguiendo la línea de la doctora Meran Rojas Estapé, ella dice básicamente que son 3 cosas que nos hacen ser felices. La primera son las creencias. Y en todo curso de manifestación, en todo curso de crear tu realidad, en todo curso que tú vayas a tomar de cómo crear la realidad que tú anhelas, es trabajar en las creencias. En todas. ¿Qué opinas de ti? ¿Qué opinas de otros? ¿Qué opinas del mundo?
¿Qué opinas de la vida? Y a mí me gusta enfocarlo como, ¿cómo es tu relación contigo mismo? ¿Cómo es tu relación con otros? ¿Cómo es tu relación con el mundo? ¿Cómo es tu relación con el universo o esta inteligencia divina o esta inteligencia universal que opera? Porque si no lo sabes, la vida no es caos y desorden como uno pensaba. La vida son sincronías, pero uno tiene que aprender a manejar la energía. Y para eso hay que entrar en flow, en contacto, ahí en ritmo, contigo, con los otros, con el mundo, con el universo, con Dios o con la creación. Porque finalmente si yo sigo pensando que este es un mundo triste, un mundo sombrío, un mundo que hay que tener la guardia alta porque hay que defenderse, yo voy a crear esa realidad solamente porque la creo, porque tu mente es la que crea la realidad, que eso se habla también mucho. Y ahí creo que es un punto súper profundo porque cambiar las creencias es algo que es para toda la vida. De hecho, es súper difícil de cambiar porque hay mucha resistencia. Pero a medida de que voy pasito a pasito a mi ritmo haciéndolo, me doy cuenta de que uno, es posible y dos, que te lleva al siguiente nivel. Y a cada uno le toca el tiempo que requiere para poder reprogramar creencias en diferentes áreas. Hay personas que tienen más facilidad para reprogramar creencias en el dinero, otras en el trabajo, otras en el amor. Y bueno, cada uno tiene ahí sus puntos débiles y sus puntos bajos. El segundo punto que dice la otra mano roja de esta P de la felicidad es que depende del estado de ánimo. Y aquí lo que más influye, creo que es una mezcla. Ella dice muchos puntos, dice que depende de si eres hombre o mujer, de tu bioquímica, de si es que dormiste o no dormiste, cómo te alimentas, tu salud física, depende de tu actitud frente a la vida, depende si consumes drogas o no consumes drogas. Y depende también, algo que me parece súper interesante, de tu tipo de personalidad. Aquí las personas que más tienden a sufrir son las personas que tienen un trastorno límite de personalidad y, como yo, las personas altamente sensibles, ¿sí? Aquellas personas que tenemos como un sistema nervioso más sensible, que se irrita o se estimula con mayor facilidad, también somos los que más tendemos a, entre comillas, sufrir, porque no entendemos cómo manejarnos y cómo gestionarnos. Pero en la medida que tú te vas conociendo, esto mejora muchísimo. ¿Ah? No es como que uno esté condenado a ser infeliz por ser paz o persona altamente sensible. No puedo hablar por el otro trastorno, que es el trastorno de personalidad limítrofe, porque no lo conozco. Y el tercer punto es la atención de la realidad. Y aquí se mezcla hermosamente la ciencia con la espiritualidad, porque si tú ves, y física cuántica también lo dice Joe Dispenza, donde llevas tu atención, llevas tu energía. Y esto es súper hippie quizás para algunos, y es como, ay, ya la energía, es que así es, 100%. Y el área que se activa para que en el fondo tú puedas ver lo que quieres ver, porque siempre está. Lo que pasa es que tú no puedes verlo. O sea, si tú quieres amor, el amor siempre está, pero no eres capaz de verlo. ¿Por qué? Porque no has entrenado tu atención para ver aquello que quieres ver. Y eso es súper común que pase. Entonces, cuando yo empiezo a entrenar mi atención en ver lo que quiero ver y mantener, sobre todo, mantener mi atención en ello, que muchas veces es súper difícil. ¿Por qué? Porque estamos muy bombardeados de estímulos y cada vez nos cuesta más concentrarnos y mantener la atención. Pero en la medida que logramos mantener la atención en algo, sé que eso es como un puente y algo que me va a llevar sí o sí a la felicidad. Y aquí lo más lindo es que si tú eres capaz de mantener estados de ilusión, de pasión en el tiempo, créeme que esa es la clave para ser feliz. Pero ¿qué pasa? Nos cuesta mantener la atención hacia lo positivo. Y antes de eso, nos cuesta mantener la atención. Pero bueno, en la medida que nos vamos entrenando, vamos como, a ver, aflojando la mano, como se dice, y todo esto se va haciendo después de forma automática. Porque el cuerpo, en su eterna inteligencia, automatiza todo para ahorrar energía. Automatiza. Pero hay cosas que automatizó que no nos hacen bien o que nos hicieron bien, pero hoy ya no. Y por ende toca el momento de ir a reprogramar todos esos automatismos para crear nuevos
que me hagan ser feliz, que me hagan disfrutar la vida. Y eso implica tener la capacidad de poder resignificar momentos que son aparentemente malos, porque hoy yo sé, después de este podcast, que la felicidad no depende de lo que pase, sino cómo interpreto aquello que nos pasa. Y también sé, gracias a este podcast, de que nuestro cerebro tiende a sobreestimar que lo malo es mucho más malo de lo que es, y asimismo tiende a sobreestimar como mucho mejor aquello que aparenta ser mejor. Entonces yo me doy cuenta de que no depende de lo externo, sino que de mí, de mi observador, toda tu vida cambia. El resto es práctica, 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 como suelo decirles. Así que hemos llegado al final del podcast. Si te gustó, porfa, comenta, compártelo, dale like, suscríbete y nos estamos viendo para la próxima. Un beso y un abrazo muy grande.